Muy buenos días. Continuando con el webinar, ¿no? Para la certificación como Scrum Master, ¿no? Que ofrecen las diferentes casas consultoras o casas certificadoras, en este caso SerGioin, CertiPro, Exim y CERMI. Procedemos a revisar el material. Muy bien. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? En artefacto de Scrum, ¿no? Muy bien. Justamente, ¿no? Según la guía oficial del Scrum, ¿no? El marco Scrum cuenta con 3 artefactos, ¿no? Primero es el Product Backlog, después tenemos el Sprint Backlog y después tenemos el incremento. Muy bien. Entonces, el Scrum Master, ¿cuál es la responsabilidad del Scrum Master con respecto a los artefactos, ¿no? Dice, la responsabilidad del Scrum Master es garantizar la transparencia de los artefactos, ¿no? Que si alguien detecta un error, justamente el Scrum Master se va a encargar de la motivación, ¿no? Entonces tiene que fomentar de que todo el equipo no esté listo o esté atento a cualquier defecto que pueda tener cualquier artefacto, ¿no? Justamente se trata de eso, ¿no? De la inspección de los propios artefactos. Entonces, todos los miembros del equipo tienen que inspeccionar, pero ahí está el Scrum Master para empujar, para que todos estén motivados para poder inspeccionar a los artefactos. Después, el Scrum Master tiene que reconocer patrones también, ¿no? Bueno, eso lo reconocen todos los miembros del equipo, ¿no? Después, la escucha activa de todo lo que se dice, ¿no? El Scrum Master es un fiel... es una persona servicial al equipo, pero también es personal de confianza de la organización. Y siempre, y uno de las características o de las cualidades de todo Scrum Master es saber escuchar, ¿no? Es saber inspeccionar, ser un buen observador, ¿no? Después dice la detección de diferencias entre los resultados esperados y los reales, ¿no? O sea, tiene que medir, ¿no? Mide, el Scrum Master también maneja sus propias métricas, ¿ya? Y mira todo lo que se ha avanzado y con lo que realmente se debió haber avanzado, ¿no? Y eso informa a la organización. Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Entonces, cuando hablamos de inspección, estamos asociándolo al producto mismo, ¿no? Inspeccionar el producto, que no tenga defectos, no tenga incidencias, no tenga errores, no tenga fallas, ¿no? Si se detectan, que se detecten antes de que salga a producción, ¿no? Y que todos tengan una visión holística, ¿no? Eso se encarga el Scrum Master, que todos tengan una visión holística y todos puedan detectar, ¿no? Por estar motivados para la detección de incidencias, de errores, ¿no? Y la adaptación se refiere más que nada al proceso, ¿no? Cuando alguien detecta, por ejemplo, o quiere mejorar un cambio, entonces lo puede hacer, pero obviamente tiene que haber un consenso para poder aplicar ese cambio, ¿no? Pero lo puede hacer de acuerdo a su experiencia, ¿no? Si su experiencia en proyectos anteriores, similares, ha detectado, por ejemplo, una mejora, ¿no? Algo similar, ¿no? Entonces puede aplicar esa mejora, pero tiene que ser escuchado por todos los miembros del equipo para que en consenso se pueda aprobar ese cambio. Y ahí está el Scrum Master para fomentar justamente eso, ¿no? Entonces tenemos 3 artefactos, el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento. El primer artefacto, lista de productos o Product Backlog, las características, es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto. El Product Backlog hay que tener en cuenta que es como una base de datos de requerimientos, funcionales, también no funcionales. Ahí están las características del producto mismo, las mejoras, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de la base de datos de requerimientos. En este caso, estamos hablando del Product Backlog. Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio realizado en el producto. No pueden haber muchos, para un proyecto no pueden haber muchos Product Backlogs, solamente hay uno, ¿ya? Y es centralizado y lo administra el Product Owner y es el responsable de toda su administración. Evoluciona a medida de que el producto y el entorno en el que se usará también lo hacen, ¿no? Claro, el Product Backlog no es un producto estático, es un producto dinámico,
van cambiando los requerimientos, se están priorizando constantemente, se está agregando detalle constantemente. ¿Bien? Es un artefacto vivo, así es, no es estático, es dinámico. Y el dueño del producto, el product owner, es el responsable de la lista de todo el producto. El refinement es más que nada una actividad de la lista de productos, ¿no? Es una actividad que puede ocurrirse en cualquier momento, ¿ya? En cualquier momento. Porque justamente el product backlog es un artefacto vivo, entonces los cambios pueden haber en cualquier momento. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, o qué actos o acciones ocurren cuando realmente se desarrolla esta actividad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el acto de añadir detalle, ¿no?, al requerimiento, ¿no? Que esté más detallado la historia de usuario, que tengan estimaciones las historias de usuario, que estén ordenadas también. Ojo, que esto se puede hacer en cualquier momento. El equipo Scrum decide cómo y cuándo se hace ese refinamiento. Todo el equipo decide cuándo y en qué momento. Ellos mismos planifican en qué momento, ¿no?, y cómo lo tienen que hacer. Los elementos de la lista de productos que pueden ser terminados por el equipo de desarrollo en un sprint son considerados preparados o accionables, dice, para ser seleccionados en una reunión de planificación del sprint. Bien, ¿no? O sea, tienen que estar completos antes que pase la fase de planificación. El equipo de desarrollo es el responsable de proporcionar todas las estimaciones. Claro, el equipo de desarrollo, como ellos van a construirlo, ellos necesitan saber los tiempos de estimación. No es que el product owner le indica, esto va a demorar o está estimado, no. Eso puede haber, por ejemplo, en o esa es una de las características de los proyectos en cascada, ¿no? Donde el diferente proyecto hace su propio y pone los tiempos. Pero acá no. Acá hay más que nada un trabajo en equipo. ¿Ya? El equipo de desarrollo, que es los especialistas técnicos que van a construir el software, ellos mismos van a poner sus tiempos de estimación, ¿ya? Y obviamente tienen que ser coordinados y a veces negociados con el product owner, ¿no? Porque el equipo de desarrollo tampoco va a poner un tiempo excesivo, ¿no? Sabiendo que el product owner ha participado en muchos proyectos, ¿no? Y sabe más o menos los tiempos. Pero el que va a colocar los tiempos es el equipo de desarrollo. Entonces ahí hay una negociación. Bien. La lista dependiente del sprint o el sprint backlog también, que es otro artefacto, ¿no? Están compuestos de una serie de elementos, ¿no? Un subconjunto de product backlog y tiene que ser visible a todos los miembros del equipo, inclusive al sponsor, al product owner, al Scrum Master, a los business orders, ¿no? Ese conjunto de elementos de la lista de productos seleccionados para el sprint más un plan. O sea, por ejemplo, el equipo de desarrollo se compromete a desarrollar, ¿no?, o a construir ya, ¿no?, una serie de requerimientos que pertenecen al Product Backlog, pero también tiene que indicarle al Product Owner cómo lo va a construir. Y ese es el plan, ¿no? Quiénes van a participar, cuántas horas se van a emplear cada uno, cada recurso, cuántos recursos son, cuál es el feedback de cada uno, ¿no? Entonces, tiene que haber como un pequeño plan o un Excel detallado, como un cronograma, ¿no?, de participación de parte de todos los integrantes del equipo de desarrollo. Entonces, ese plan, para entregar el incremento de producto y conseguir el objetivo del sprint. Ojo que este es muy importante, ¿por qué? Porque el equipo de desarrollo le va a entregar ese plan al product owner y el product owner le va a entregar al sponsor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber más confianza. El sponsor va a tener más claridad en lo que se está construyendo y va a tener la seguridad de que se va a construir porque está confiando en el equipo de desarrollo, ¿no? Después, la lista dependiente del sprint hace visible todo el trabajo que el equipo de desarrollo identifica como necesario para alcanzar el objetivo del sprint o la meta del sprint. El incremento es la suma de todos los elementos de la lista del producto, dice, completado, ¿no?, durante un sprint, y el valor de los incrementos de todos los sprints anteriores, ¿no? O sea, es la suma, ¿no? Si el sprint, por ejemplo, si el sprint, vamos a poner que un proyecto está dividido de 4 sprints. Entonces, el primer sprint tiene un incremento. El segundo sprint va a tener también un incremento, pero ese incremento es la sumatoria del incremento anterior más el incremento actual del sprint actual, ¿no? Entonces, ese es el incremento. Es la suma de todos los elementos de la lista del producto completados durante un sprint y el valor de los incrementos de todos los sprints anteriores. Bien, entonces, al final de un sprint, el nuevo incremento debe estar terminado, ¿ya? Eso es muy importante. Muy bien.
Entonces, ahora aquí vemos la definición de done, ¿no? O terminado. Dice, todo el mundo debe entender lo que significa terminado, ¿no? Ese término es muy importante porque acá ya surge un nuevo concepto que es deuda técnica. Entonces, la deuda técnica, por ejemplo, es algo técnico que no se ha hecho en su momento indicado, ¿no? Por ejemplo, un desarrollador construye, pero también hace pruebas unitarias. Pero si no ha hecho las pruebas unitarias, entonces eso es una deuda técnica. Algo que se llegó, por ejemplo, se está revisando, o sea, el Product Owner está revisando, ¿no? Al finalizar del sprint, en la reunión de revisión del producto, entonces va y entonces verifica que está incompleto ese producto. Entonces, como está incompleto, tiene una deuda técnica, ¿no? Entonces, no llega a formar parte del determinado, ¿no? Entonces, todo el mundo debe entender lo que significa terminado, ¿ya? Ese es muy importante. Bien, ¿ya? Entonces, lo tienen que saber todos los miembros del equipo, también el Product Owner y el Scrum Master. Ahora, el equipo de desarrollo del equipo, Scrum, establece una definición de terminado apropiada para el producto, dice. Bien, como ellos son los técnicos, ellos tienen que definir, ¿no? Por ejemplo, un requerimiento, mantenimiento de clientes. El mantenimiento de clientes para que pueda cumplir la definición de terminado, ¿no? Tiene que estar construido, tiene que estar, tiene que estar diseñado las interfaces, tiene que tener criterios de aceptación también, tiene que tener mensajes, tiene que tener data, tiene que tener también tablas ¿no? asociadas o bases asociadas, tiene que tener reglas también, ¿ya? Tiene que haber pasado por pruebas unitarias, tiene que haber pasado por diferentes pruebas, ¿no? Puede haber también pruebas automatizadas, pruebas de estrés, en fin. Entonces, todo eso, ese conjunto de elementos o de políticas o reglas que definen la definición de determinado. ¿Quién lo establece? El equipo de desarrollo. Entonces, los equipos de Scrum deben definir un conjunto de división determinado. Ojo que acá lo definen todos, ¿no? Pero quien es más especialista es el equipo de desarrollo. Entonces, ellos son los responsables de definir, pero ojo que el Product Owner y el Scrum Master también apoyan para establecer eso, ¿ya? Dan sus puntos de vista, ¿no? Y cualquier recomendación también pueden darle al equipo de desarrollo. Los miembros del equipo deben tener un entendimiento compartido de lo que significa que el trabajo esté completado para asegurar la transparencia. Claro, como todos son conscientes de que tiene que haber una transparencia, porque es uno de los pilares de Scrum. Entonces, el que está más interesado en fomentar esa transparencia es el Scrum Master y el Product Owner. Entonces, ellos van justamente a fomentar que tienen que estar todas esas políticas o esas reglas de definición determinada tienen que estar claras, clarificadas. Bien, tal vez así lo debe entender inclusive el sponsor o los business order, ¿no? Al menos como reglas, ¿no? Como reglas. Muy bien, entonces aquí ya pasamos a la fase de estimación, planificación, seguimiento en un contexto ágil, ¿no? Ojo, hay que indicar que el Scrum es un marco, no es un procedimiento, no es una metodología, no es un marco ágil que funciona muy bien con otros marcos ágiles o otros procedimientos, o otras metodologías, otros frameworks, otros modelos, en fin, ¿ya? Es un marco ágil, es como una arquitectura, y sobre esa arquitectura funciona muy bien con otros modelos ágiles, ¿bien? Entonces, acá tenemos el ciclo de vida del Scrum. Primero tenemos la recolección de requisitos, ¿no? Y acá vemos están quienes participan, los usuarios finales, los clientes, el equipo y los stakeholders, ¿no? Acá tenemos el Product Owner, quien va justamente a recopilar esos requerimientos y va a tener mucha comunicación, mucha conversación, muchas reuniones con los usuarios interesados, ¿no? Ojo que una de las cualidades principales del Product Owner es justamente eso, tener una muy buena comunicación, una muy buena redacción, tiene que saber escuchar y tiene que tener bastante experiencia funcional, ¿no? Y el producto que desarrolla, ¿no? O que implementa, ¿no? Digámoslo así,
que tiene como el resultado de la recolección de requisitos es justamente el Product Backlog. Ojo que el Product Backlog es dinámico, ¿ya? No es que se reúna una vez o varias veces con el equipo de desarrollo, después el Product Owner hace una base de datos y listo, y ahí queda el Product Backlog. No, no, no es así. El Product Backlog se va cambiando constantemente. Ojo que es un artefacto vivo, se cambia constantemente. Después tenemos la planificación del sprint, ¿no? Una vez que ya se tiene listo el Product Backlog, entonces se reúne el equipo o el Scrum Team con el Product Owner y el Scrum Master está de escucha. Ojo que es un facilitador de eventos el Scrum Master. Entonces está ahí. Para cualquier evento está presente. ¿Por qué? Porque es el facilitador, ¿no? Si el evento se necesita tales recursos, el Scrum Master está ahí. Se necesita una sala con tales características, está ahí. El Scrum Master necesita que estén todos en la reunión, está ahí también presente. Se asegura que todo se cumple dentro de cada evento. Ese es el Scrum Master, una de sus funciones. Bien, y el producto tenemos el Sprint Backlog, ¿no? Que justamente el Sprint Backlog es lo que se compromete el Scrum Team, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? O construir, diseñar, hacer las pruebas, ¿no? Todo dentro del sprint. Después pasamos a la etapa de construcción del sprint, ¿no? Donde realmente participa todo el equipo sprint, pero también está ahí el Scrum Master para cualquier observación que pueda haber el Scrum Team, ¿no? Ojo que el Scrum Master también es un observador, la cual va a observar el comportamiento del Scrum Team, cómo se están comportando como equipo. Si el Scrum Master se asegura si realmente le está faltando algo al equipo de desarrollo, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta? Observando, ¿no? Tratando de inmiscuirse un poco más en las actividades del Scrum Team. Ojo que no desarrolla el Scrum Master, no es su función, sino su función es más que un coordinador, un facilitador, un personal de apoyo para el equipo del Scrum Team. Pero ojo que el Scrum Master también una de sus funciones principales es la de mejorar el sprint, ¿no? Mejorar el proceso. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, detectando fallas, detectando incidencias, detectando mejoras o cuellos de botella, ¿no? Dentro de ese sprint. Y eso lo hace con la ayuda del Scrum Team y también con la ayuda del Product Owner. Bien, entonces esa es su función de Scrum Master. Que se optimice el ciclo Scrum, ¿no? Sprint, perdón. Entonces que sea optimizado. Bien, optimización, por ejemplo, puede ser en recursos, en tiempo, ¿no? En costo, en fin. Y tenemos ahí una actividad que es el Backlog Refinement, ¿no? Que es una actividad propia de todos los miembros, ¿no? Pero quien lo dirige es el Product Owner, pero todos participan, ¿no? El Scrum Team también puede participar el Scrum Master, ¿no? En fin, entonces ahí tenemos un product, ¿no? Ya es al final del sprint, ya. Ahí tenemos un incremento, ¿no? De producto, ¿no? Ojo que cuando hay una siguiente iteración también hay otro incremento funcional, potencialmente funcional, o sea, que funciona. Bien, esa es la característica del Scrum, ¿ya? No es un proyecto dividirlo en cuadraditos y dividirlo en 4 iteraciones, no, eso no es Sprint, ya, es Scrum, perdón. El Scrum es que cada iteración tengo que entregar algo que funcione, y en la siguiente iteración también va a funcionar, pero va a tener más características ese producto, ¿ya? Pero va a funcionar. Bien, y de ahí tenemos ya la fase de revisión y retrospectiva del sprint. ¿Ya? Esto es muy importante porque aquí hay dos eventos. Uno es la de Sprint Review, donde realmente se revisa todo lo que el Scrum Team ha acordado, ¿no? Si ellos han acordado en su planificación del sprint que van a desarrollar, por ejemplo, 5 historias de usuarios, entonces tienen que estar construidas 5 historias de usuarios. Tienen que tener su diseño, tienen que tener su desarrollo, sus pruebas unitarias, ya que esté listo como para que el Product Owner diga sí, sí está listo y el Product Owner lo autoriza para pasarlo a producción. Bien, ese es el Sprint Review. Se detectan también algunas fallas, si se han habido, ¿no? Algunas quejas, algo, ¿no? Pero lo principal es revisar todo lo que se ha construido, todo lo que se ha planificado, ¿no? Entonces, y una vez que el equipo de desarrollo le informa al Product Owner, el Product Owner le informa al cliente. Entonces el cliente está presente acá en este Sprint Review, ¿no? Bien, y por último tenemos ya una reunión de retrospectiva que está más orientado a
mejorar el proceso Scrum y mejorar el proceso como equipo. Eso es muy importante porque esas mejoras van a servir mucho para la siguiente iteración o el siguiente sprint. Justamente ahí el responsable de que ocurra una muy buena retrospectiva es el Scrum Master. Porque habíamos comentado que el Scrum Master, su función es la de optimizar la iteración. Bien, o el sprint, ¿no? Hacer lo que cueste menos. La siguiente iteración tiene que costar menos, ¿ya? Y tiene que hacerse en menos tiempo. Entonces ya se conoce la velocidad del equipo, ¿no? ¿Ya? Todos esos temas lo conocen muy bien el Scrum Master. Muy bien, entonces acá empezamos con las historias de usuario, ¿no? ¿Qué es una historia de usuario? Dice que son utilizadas en los métodos ágiles para la especificación de requisitos, ¿no? Para detallar los requisitos. Otros dicen requerimientos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre requisitos y requerimientos? Los requisitos son los requisitos del sistema, ¿no? O del producto. ¿Qué requisitos necesita para ponerlo en producción? Y requerimientos son requerimientos funcionales o pueden ser requerimientos no funcionales. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Entonces, acá debe decir, son utilizadas en los métodos ágiles para la especificación de requerimientos. Ya. Después dice, son una descripción breve de una funcionalidad tal y como lo percibe el usuario. ¿No? Tiene que ser breve, no tiene que ser tan detallada, ¿no? Tiene que ser breve una funcionalidad y tal como el usuario lo percibe siempre. Ojo, eso es muy importante. ¿Ya? Los requerimientos no son desarrollados desde el punto de vista del Product Owner, sino el Product Owner va a escribir de acuerdo a lo que el usuario necesita, a lo que percibe, ¿no? Lo que demanda el usuario. Después describen lo que el cliente o el usuario quiere que se implemente y se escriben con una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario, dice. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿ya? Describen lo que el cliente o el usuario quiere que se implemente y se escriben con una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. El Scrum Master, ¿cuál es su apoyo aquí? Porque la historia de usuario generalmente lo desarrolla el Product Owner, ¿no? Pero el Scrum Master habíamos indicado que es un líder servicial. Entonces ayuda y asesora al Product Owner a encontrar nuevas técnicas de estimación y predicción. Por ejemplo, cuando el Product Owner no sabe o no tiene la certeza de aplicar qué técnica de estimación o priorización, porque puede haber muchas técnicas, pero puede tener ciertas dudas, entonces le consulta al Scrum Master. Hay que tener bastante presente que el Product Owner y el Scrum Master son personal de confianza. Entonces los dos tienen bastante confianza, el Product Owner y el Scrum Master. Entonces el Product Owner le consulta. Y ojo que según la guía oficial dice que el Scrum Master es el personal de apoyo. Entonces cualquier miembro del equipo le puede consultar o le puede pedir ayuda al Scrum Master. ¿Ya? Entonces el Product Owner le puede solicitar ayuda al Scrum Master, y el Scrum Master ayuda y asesora al Product Owner para encontrar nuevas técnicas de estimación y priorización. Puede tener, no puede saber el Scrum Master porque ha participado en muchos proyectos. Como parte de muchos proyectos, sabe de técnicas de estimación, sabe de técnicas de priorización. Entonces, conversan con el Product Owner, tienen una reunión interna, ¿no? Y entonces ahí se aclaran dudas, ¿no? ¿Qué tiene que usar? ¿Por qué usarlo? ¿Cuál es el costo de usar tal técnica? ¿Conviene para el proyecto o no conviene para el proyecto? En fin, ¿ya? No es que, por ejemplo, ahí le se le ocurrió recomendar esta técnica ya que se aplique, no. Siempre tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué? Porque cuando tienen una reunión con el dueño, con el sponsor, digamos así, ¿no? Entonces tiene que ser todo transparente, ¿ya? Tiene que haber una justificación de costos totalmente transparente, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que aportan las historias de usuario? Eso es muy importante. Ojo, que en los proyectos y cascada no hay la definición de historia de usuario, sino son de requerimientos funcionales detallados, ¿no? ¿No? No son una sábana de requerimientos. Pero acá no, acá las historias de usuario son breves, son concisas, pero son clarificadas, ¿no? Y están listas como para poder ser implementadas. Por ejemplo, al ser muy cortas, representan requisitos o requerimientos del modelo de negocio que pueden implementarse rápidamente en días o semanas, ¿no? Hay que recordar que entre 1 hasta 4 semanas es por iteración, ¿no? Para la implementación. Necesitan poco mantenimiento y mantienen una relación cercana con el cliente, ¿no? Permiten dividir los proyectos en pequeñas entregas, esas entregas frecuentes, ¿no? Esa es una de las características de proyectos basados en Scrum. Las entregas tienen que ser frecuentes, tienen que ser incrementales, ¿no? Y de alto valor para el cliente. Permiten estimar fácilmente el esfuerzo de desarrollo, dice. ¿Bien? Y son ideales para proyectos con
requisitos volátiles, o sea, que cambian constantemente o no muy claros, ¿no? Cuando hay mucha incertidumbre, esa es una de las características de proyectos en Scrum, ¿no? Cuando hay mucha incertidumbre se recomienda usar proyectos o usar el marco Scrum. Porque, ojo, porque los requerimientos van a cambiar en el tiempo, se va a mejorar ese requerimiento, se puede cambiar, se puede anular, puede incrementar funcionalidad, en fin. Ahí se recomienda usar el marco Scrum, ¿ya? Cuando hay mucha incertidumbre, mucha turbulencia en una organización. ¿Bien? Las épicas ya es una super historia, son historias de usuario, pero son más grandes. Justo en la primera reunión en que se reúne el Product Owner con los business order, justamente ahí directamente no tratan de hablar de la historia de usuario, sino de épicas, ¿no? Entonces el Product Owner tiene que tener esa capacidad para desglosar las épicas en historia de usuario. Y hay muchas técnicas, Una de las técnicas que se usa mucho es la creatividad del Product Owner, de acuerdo a su experiencia. Por eso que el Product Owner tiene que tener mucha muñeca en cuanto a la funcionalidad, ¿ya? Y tiene que tener bastante visión, ¿no? Para poder desglosar las épicas en historia de usuario y relacionarlas, ¿no? Entonces, las épicas es una super historia de usuario que se distingue por su gran tamaño y tienen una alta granularidad, o sea, hay bastante información. Entonces, justamente se tiene que de granularidad, ¿no? Tratar de separar, ¿no? Esos requerimientos, los agrupa el Product Owner, ¿no? Hay técnicas de agrupación de requerimientos, los clasifica, ¿no? Y en base a eso saca sus historias de usuario, ¿no? Entonces, la historia se la descompone en historia de usuario con un tamaño más adecuado para ser gestionada, ¿no? Ojo que la historia del usuario tiene que estar asociado a tiempo de estimación, ¿no? Realistas tal que lo pueda aceptar el equipo de desarrollo para que lo puedan implementar, ¿no? Lo desarrollen, lo construyen, ¿no? Entonces, las historias de usuario tienen un tiempo. En cambio, las épicas no se pueden gestionar tan rápidamente. En cambio, la historia de usuario sí se puede gestionar más rápidamente, ¿no? Para que puedan ser implementadas. Muy bien. Después tenemos información en una historia de usuario. Es preferible no adoptar formatos rígidos. Bueno, cada organización adopta su formato. Hay diferentes formatos. En Internet pueden encontrar muchos formatos para poder diseñar o plasmar la información en una historia de usuario, pero no hay un formato universal, ¿no? Estándar no hay. Entonces, cada organización adopta su propio formato. Entonces, los resultados de Scrum y agilidad no dependen de la forma, sino de la adaptación de sus principios. Eso es muy importante. O sea, el formato no es tan relevante, ¿no? Pero sí lo que indica es que la información que está dentro de la historia de usuario tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que ser de una alta visibilidad, ¿no? Tiene que estar bien detallado, o sea, detallado en el sentido de que tiene que estar clara la información. No debe tener errores sintácticos, ni errores semánticos, y tiene que ser comprensible por todos los que participan. Todos deben de entender un estilo de usuario. Lo debe entender el Product Owner, obviamente, pero también el equipo de desarrollo, también el Scrum Master, el Business Order y el sponsor. Entonces, el Product Owner tiene justamente esa cualidad de saber redactar. Tiene que ser un buen redactor. No tiene que tener faltas ortográficas la historia de usuario. No tiene que tener errores semánticos. Tiene que ser todo claro, ¿no? Y entendible. Recomendación de atributos, dice. Bueno, acá dice recomendación, ojo, que la recomendación lo puedo tomar cuando lo puedo tomar, ¿no? Hay algunas empresas que en una historia de usuario le colocan un indicador, ¿no? Y es muy recomendable, ¿no? Es posiblemente casi obligatorio para poder identificar la historia de usuario, ¿no? Entonces tenemos un ID individual de la historia de usuario único para la funcionalidad o trabajo. Y debe tener una pequeña descripción de unas 3 o 4 líneas como máximo, descripción de sintetizar la historia de usuario, que tiene que tener una estimación de esfuerzo, cuánto tiempo se va a desarrollar esa historia de usuario. Esfuerzo necesario en tiempo ideal de implementación de la historia de usuario y story point. Ojo que la estimación lo hace el equipo de desarrollo, pero siempre en conversación con el Product Owner y a veces con el Scrum Master. La prioridad también permite determinar el orden en que la historia de usuario deben ser implementadas. Eso lo define el Product Owner. La descripción debe responder a 3 preguntas. ¿Quién se beneficia con la historia de usuario? O sea, ¿qué usuario realmente se beneficia o qué área se beneficia? ¿Qué se quiere, ¿no? ¿Qué esperan, ¿no? ¿Qué se quiere que se desarrolle y cuál es el beneficio de ese desarrollo? Entonces, como rol, yo quiero cumplir algo para poder, ¿no? Por ejemplo,
como usuario registrado quiero poner artículos en el carrito de compras para armar mi pedido, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, yo como gerente de ventas necesito registrar todas mis ventas, ¿no? Para poder tener una mejor gestión, ¿no? Por ejemplo, criterio de aceptación. Los criterios de aceptación ayudan al equipo de desarrollo a entender el funcionamiento del producto de manera que estimarán mejor el tamaño del historial. Ojo, que los criterios de aceptación es muy importante porque va a ayudar justamente a hacer las estimaciones, ¿no? Y quien lo hace el equipo de desarrollo. Entonces, está más detallado esa historia de usuario, ¿no? Cuando una historia de usuario está más completa, cuando tiene información más completa, entonces la información, la estimación es más precisa, es más real. Entonces, existen diversos métodos para medir la calidad de la criterio de aceptación, ¿no? Dice, uno de ellos es el modelo o método SMART, dice, ¿no? En el que se han de cumplir lo máximo posible los siguientes criterios. La historia de usuario tiene que ser específica, tiene que ser medible, tiene que tener una estimación, tiene que ser alcanzable, o sea, que se desarrolle, que se implemente, tiene que ser importante, es relevante, no tener esta relevancia para el usuario, y tiene que tener un tiempo, ¿no? Limitado en el tiempo, o sea, debe tener un tiempo de implementación, ¿no? Toda historia de usuario debe tener un tiempo de implementación. Y toda historia de usuario está conformada por tareas técnicas, que también las tareas técnicas tienen tiempo de estimación, ¿bien? O sea, el tiempo de estimación de la historia de usuario es la sumatoria de las historias de usuario de las tareas técnicas, ¿bien? La calidad en las historias de usuario. Para asegurar la calidad en la escritura de historia de usuario se sugiere el método INVES, dice, INVES, para la calidad, ¿no? En cambio aquí, para los criterios de situación es el modelo SMART. SMART. Ya, entonces la calidad en la historia de usuario. Para asegurar que la calidad en la escritura de historia de usuario se sugiere el método INVES, ¿no? Que tiene que ser independiente de la historia de usuario, tiene que ser negociable, tiene que tener un valor valioso, también tiene una estimación, tiene que ser pequeño, no tan grande, y tiene que ser testeable, ¿no? Tiene que pasar por diferentes pruebas, ¿no? Unitarias, funcionales, estrés. En cambio, acá tenemos el modelo SMART que está asociado a los criterios de aceptación, que tienen que ser específicos, ¿no? O sea, bien definidos, ¿no? Cortos, no puede ser una línea de 5 hojas, de 5 líneas, por ejemplo. Tienen máximo 2 o 3 líneas en criterios de aceptación, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser medible también, que se mida, ¿no? Tiene que ser alcanzable, como había comentado, tiene que ser relevante y tener un tiempo también o sea, cuando la historia de usuario pase la implementación, entonces los usuarios van a verificar esos criterios de aceptación, que cumplan o no cumplan. Entonces también hay un teambox ahí. La priorización de historia de usuario. Los ítems del backlog del producto deben guardar un orden de prioridad cuyo base se apoya en dice, ¿no? Beneficios de implementar una funcionalidad, claro. ¿Ya? O sea, se va a ordenar, ¿no? O a priorizar los ítems backlog de acuerdo a muchos, ¿no? Todo owner lo puede priorizar de acuerdo a los beneficios de implementación, o de acuerdo al costo, el costo que demande, ¿no? Costo, a los riesgos de implementarlo también y la coherencia con los intereses del negocio. Valor diferencial con respecto al producto de la competencia. ¿Bien? Asegura que el dueño del producto conozca cómo ordenar la lista de productos para maximizar el valor. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Asegura que el dueño del producto conozca cómo ordenar la lista de productos para maximizar el valor. ¿Ya? Entonces, esa es la función del Scrum Master. ¿Ya? O sea, el Scrum Master se tiene que asegurar que, bueno, el Scrum Master, como sabe que el Product Owner lo va a ordenar o lo va a priorizar, el Scrum Master se asegura que lo priorice, ¿no? De acuerdo a un criterio, la cual va a ser beneficioso para la organización. Como pueden haber muchos criterios, entonces el Scrum Master le va a preguntar a Product Owner, ¿por qué lo estás priorizando, por ejemplo, por costo o por riesgos? Porque entonces el Product Owner le va a dar una explicación, ¿ya? Y ahí van a conversar. Ahí le puede pedir un apoyo inclusive al Scrum Master. Según tu experiencia, ¿cuál crees que sea lo más beneficioso para la organización? Para mí, por ejemplo, como Scrum Master, como riesgos. Y para ti, no, para mí, como Product Owner, que sea por costo. Entonces ahí van a conversar, van a llegar a un punto en común. Bien, ojo que la mejor comunicación es el face to face.
No es escribir por correo, no, eso no, es face to face. Después acá hay una técnica, Moscop, muy útil para proyectos en cascada o proyectos ágiles, ¿no? Moscop, para priorización del Product Backlog. Entonces, el Product Backlog se puede priorizar, tiene diferentes técnicas, ¿ya? Pero una de las técnicas que más se usa es justamente la técnica Moscop. Esto hereda ya, ¿no? De los proyectos en cascada, por ejemplo. Pueden haber, en un Product Backlog pueden haber requerimientos con un indicador M, otro con un indicador S, otro con un indicador C y otro con un indicador W. El M es un hub, cuando es necesario que esté sí o sí en esta iteración. Entonces se debe tener la funcionalidad implementada en la solución. Si no, esta fallará o la solución no puede ser considerada un éxito, ¿no? En cambio, el should have, ¿no? Se recomienda, ¿no? Como buena práctica que esté asociado, ¿no? Es recomendable. Se debería tener la funcionalidad implementada en la solución, ya que es una funcionalidad de alta prioridad. La solución es prescindible, no fallará si no existe, pero debería de haber causas justificadas para no implementarla, ¿no? O sea, se recomienda. Entonces, ahí, por ejemplo, está el Scrum Master. El Scrum Master le puede, le puede indicar al Product Owner que le indique por qué lo ha considerado como un short hub. Entonces ahí el Product Owner le tiene que indicar, se ha considerado por esto, por este motivo, ¿no? Entonces ahí hay una conversación. Después, el Call Hub podría implementarse. Puede ser en esta iteración o puede ser en la siguiente iteración, ¿no? Es deseable, por tanto, sería conveniente tener esta funcionalidad implementada en la solución, dependerá de las posibilidades de los tiempos y el reporte de proyecto, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Y acá ya viene el tiempo de ya dos parámetros, tiempo, si realmente va a alcanzar dentro de la iteración o presupuesto, ¿no? El One Hub no lo queremos, se trata de una funcionalidad de muy baja prioridad, ¿no? O descartada en ese momento. O que la de más alta prioridad se colocan hacia arriba, ¿ya? Y la de más baja prioridad se colocan hacia abajo. Se trata de una funcionalidad de muy baja prioridad o descartada en ese momento. Pero que en el futuro puede ser relevante. Posteriormente, cuando cobre importancia, puede pasar a alguno de los estados posteriores, ¿no? O sea, ya en otra iteración o en otro proyecto pasa hacia arriba, ¿no? Y acá tenemos la estimación ágil utilizando el Planning Poker. Ojo, que para hacer estimaciones hay muchas técnicas. Una es la técnica Kano, y en fin, hay muchas técnicas. Una de ellas es el Planning Poker, ¿no? Esa es otra, ¿ya? La más común. ¿Ya? Por ejemplo, los puntos de historia o story point, ¿no? La medida que utilizamos es el punto de historia o story point, y un punto de historia es mezcla de complejidad, esfuerzo, incertidumbre, ¿no? Entonces, la complejidad, una historia que es más compleja que otra tendrá más puntos de historia, ¿no? Obviamente, cuanto más historia de usuario tenga una historia de usuario, ¿no? O sea, cuanto más puntos de historia o cuanto más puntos de historia tenga una historia de usuario, es porque es más compleja. Va a requerir más tiempo, ¿no? Va a requerir más esfuerzo, o más recursos también puede ser. Y el esfuerzo es quizás una historia no tiene complejidad, pero sí requiere esfuerzo. Crear web service de integración para varias aplicaciones, también ese es otro. También tendrá más puntos de historia que otra más corta. ¿Ya? O el otro que también puede ser es incertidumbre o riesgo. Es la probabilidad de que algo no esperado aparezca en la historia de usuario siempre por falta de información. Entonces se puede clasificar de diferentes formas, ¿no? Entonces, un punto de historia es una mezcla de todo, ¿no? Los puntos de historia, si hay 20 puntos de historia, esos 20 puntos de historia es en base a que es muy complejo, esa historia, se requiere mucho esfuerzo o hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, esta es una técnica la cual es muy común en proyectos ágiles basados en Scrum, por ejemplo, que usa el equipo de desarrollo, ¿no? El Product Owner va explicando en qué consiste el requerimiento en la reunión de planificación y el equipo lo tiene que entender y tiene que indicar cuál es la estimación. ¿Cuál debe ser la estimación? Pregunta. Entonces todos escogen una carta. Todos los miembros del equipo, el equipo de desarrollo escoge una carta para ver si realmente cuánto va a ser la estimación, ¿no? Y eso en base a qué? A una técnica que se llama serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci se compone de una serie lógica de donde cada número es la suma de los dos anteriores, ¿no? A menor número, menor esfuerzo, y demás una historia de usuario. Cuanto más elevado el valor, mayor esfuerzo, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, en la primera ronda, uno escogió 7, el otro 8, el otro 8, y entonces el uno le pregunta, ¿cuánto realmente tiene que ser? Y tú dices 8, 8. Pero si uno es 7, el otro es 14, el otro es 20, como hay mucha distancia, dice, no, mejor vamos a
volver a barajar las cartas. Entonces ahí sale ya, ¿no? Sale 7, 8, 8. Y ahí todos deciden, ¿cuándo debe ser? 8. Ya cuando están muy próximas los números, entonces ahí todo el equipo decide que debe ser tal. Pero cuando hay mucha dispersión, no, hay cierta incertidumbre todavía, hay cierta duda. Entonces otra vez barajan y deciden ya qué se hace, ¿no? Estimación ágil utilizando Planning Poker. La baraja de Scrum Poker cuenta además con dos cartas adicionales, ¿no? Una de cafecito y otra de signo de interrogación. El cafecito, antes de café, que significa hagamos una pausa, ¿no? Hay que descansar, hay que entender mejor el requerimiento, ¿no? Y hay que conversar cuándo realmente podemos hacer la estimación. Y signo de interrogación cuando desconocemos totalmente, no sabemos cuánto colocarle, ¿no? Un signo de interrogación que puede significar no estoy seguro del esfuerzo que demando, también no entendí muy bien los requerimientos, ¿ya? Eso también, ¿no? No sé cuánto valor colocarle, porque no tengo claro el conocimiento. Puede ser que le falte un criterio de aceptación, en fin. Y aquí tenemos un ejemplo de historia de usuario, ¿no? Como usuario del sitio web, puedo ver todos los artículos publicados en el catálogo de productos. Y están los criterios. Y ojo que está incompleto, ¿no? Eso justamente son para las tacitas de café y los signos de interrogación. ¿Cómo jugar? Dice. Cada integrante del equipo posee en sus manos una baraja de cartas con los números correspondientes a su edición de Fibonacci. El Product Owner presenta una historia de usuario para ser estimada. Entonces, todos los participantes proceden a realizar su estimación en forma secreta, sin influenciar al resto del equipo, poniendo su carta elegida boca abajo sobre la mesa. Una vez que todos los integrantes han estimado, se dan vueltas las cartas y se discuten principalmente los extremos. Al finalizar la discusión, se levantan las cartas y se vuelve a estimar, esta vez con mayor información que la que se tenía previamente. Las rondas siguen hasta que se logra consenso en el equipo y luego se continúa desde el punto número 1 con una nueva historia de usuario. Entonces el Scrum Master dice, el Scrum Master podrá ser quien actúa de moderador del juego. Él está ahí, ese es el apoyo del Scrum Master. Ojo a recordar que es un líder servicial, ¿ya? Está al servicio del equipo. Para cualquier duda, cualquier apoyo que necesite, ahí lo llaman el Scrum Master. Entonces puede actuar como un moderador. También es un moderador, es un facilitador, en fin. Concepto de tamaño y velocidad. La velocidad es la cantidad de puntos de historia usuario que se completa por iteración. Por ejemplo, si el equipo de desarrollo decide, nosotros vamos a complementar o vamos a construir, por ejemplo, 5 historias de usuario, la cual la suma da 100 puntos de historia de usuario, entonces nosotros nos comprometemos con esa implementación, porque nuestra velocidad estimada es de 100 puntos de historia de usuario. Entonces van cogiendo toda la historia de usuario que acumulen 100, ¿sí? O menos de 100, porque puede ser que no llegue a 100. Entonces va y suma. Pero como esa velocidad en la primera iteración es algo probabilístico, no es tan acertado, entonces en las siguientes iteraciones ya va a ser más, con más certeza, con más seguridad, o sea, se va a reducir esa velocidad, porque el equipo ya sabe cómo ha trabajado en esa iteración, ya sabe al final si le ha sobrado tiempo, si le ha faltado tiempo, entonces en la siguiente iteración también va a tomar posiblemente no 100 puntos de historia de usuario, va a tomar un poco más, ¿no? Porque ya sabe cuánto es su esfuerzo. Si le ha sobrado tiempo, entonces en la siguiente iteración va a coger un poquito más. ¿Ve? En 2 o 3 iteraciones de sprint se podrá estimar la velocidad del equipo y por lo tanto el tamaño y duración del proyecto. ¿ya? Eso es muy importante. La velocidad del equipo. La velocidad del equipo en punto de historia, ¿no? O story point en punto de historia. Dice. Por ejemplo, un equipo de 3 personas hace un promedio de 52 puntos de historia en un sprint de 4 semanas. Con esta velocidad, el equipo puede tomar historias de usuario que sumen máximo 52 historias de usuario, ¿no? Esa es la velocidad. Luego se realiza el tasking. Aquí se define el número de horas por cada tarea a realizar por la historia de usuario y el número de horas debe ser par y una tarea no debe superar las 8 horas. ¿no? Ojo que cada tarea, como máximo, puede ser 8 horas. No puede haber una tarea que se realice en 2 días. No, eso es imposible, ¿no? Puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta 8 horas. ¿no? Y lo puede hacer un recurso como mínimo. Pero si requiere una ayuda, se puede colocar un recurso más. Una vez realizado el tasking, se realiza el tiempo de dedicación de recursos humanos, ¿no? Y equipo de desarrollo, development, ¿no? Entonces, todos deciden, por ejemplo, en la planificación, ¿no? Cuántas historias de historia de usuario se va a requerir y cuántos tiempos de estimación se requiere para cada tarea. Ese es el tasking, cada tarea, ¿ya? Entonces, todo se tiene que colocar. En la planificación se pone el recurso, se pone la cantidad de historia de usuario, cuál es la velocidad del equipo, se pone cuántos puntos de historia se va a desarrollar y cuánto
las actividades, ¿no? Las tareas y cuánto tiempo de las tareas se va a usar. Utilizando un tablero de tareas. Dice, ¿no? Acá estamos hablando ya de un tablero propio del Scrum, ¿no? Pero también en la mayoría de proyectos ya usan un tablero propio de Canva, ¿no? O sea, el Canva también tiene su tablero. Y ya les voy indicando que ya va a haber también un webinar sobre Canva, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad se está hablando solamente sobre Scrum. Y acá estamos hablando sobre el tablero propio de Scrum. Su objetivo principal es gestionar de manera general cómo se van completando las tareas, ¿no? Se hace un tablero dividido en columnas, las cuales representan el estado para que una tarea pueda pasar, ¿no? Entonces, y hay 3 columnas como mínimo, ¿no? Pendientes, las tareas pendientes, las tareas que están en proceso y las tareas que están terminadas. Ojo que muchas organizaciones personalizan esas columnas. Hay algunas que, por ejemplo, le ponen Product Backlog, pendientes y los que están listos. Después, en progreso se puede dividir en diseño, en construcción, en testing, en preproducción y en producción. Y terminado de producción, ¿no? En fin, entonces se puede personalizar. Entonces, el Scrum Master facilita la gestión del tablero de tareas, que el tablero se divide en estas columnas, ¿no? Que se anote, que esté actualizado ese tablero. Esa es la función del Scrum Master. ¿Ya? Facilita la gestión del tablero de las tareas. Los tableros de tareas favorecen la comunicación directa del equipo al actualizar la información y reuniones frente a ellas, además de compartir la visibilidad de la evolución de proyectos con todos los involucrados. O sea que todos participan, como es visible, entonces todos van a tomar decisiones rápidas, ¿no? Y todos van a saber si están atrasados, si están alineados, si están adelantados, en fin. Y el Scrum Master está ahí para detectar si está todo completo en esa tarea, que no le falte nada, para que todo el equipo pueda tomar las decisiones, ¿no? Con respecto a la instalación. Utilizando un tablero de tareas, dice. La exposición de las tareas facilita la detección temprana de problemas, dice. ¿No? Esa es su función, detectar tempranamente los problemas y no que tenga al final, ¿no? Por ejemplo, se pueden detectar cuellos de botella, ¿no? Entonces hay que ponerle tiempos estimados, ¿no? Entonces, la exposición de las tareas facilita la detección temprana de problemas al monitorizar continuamente la evolución del proyecto. Y la actualización de la información just in time ayuda a identificar en un primer momento los posibles impedimentos, problemas y riesgos que puedan haber, ¿no? Porque pueden haber, y eso se detecta justamente en un tablero de scan. Se detectan riesgos tempranos, se detectan problemas tempranos, se detectan incidencias tempranas, se detectan cuellos de botella temprano, se detecta todo, ¿no? ¿Qué recurso está alineado a los tiempos? ¿Qué recurso no está alineado a los tiempos? ¿No? ¿Qué recurso, cuánto tiempo ha empleado? ¿Qué recurso está sin hacer nada? En fin, se detecta todo eso en un tablero, ¿no? Utilizando un tablero de tareas, tenemos las columnas utilizadas, pendientes, progreso y hechos, ¿no? Cada columna visualiza el estado de las actividades y las filas representan los diferentes tipos de actividades, ¿no? Las columnas están en diferentes estados, ¿no? El to do, el doing y el done, ¿no? En cambio, las filas, nosotros podemos usarlas para diferenciar diferentes tipos de actividades. O también otros los pueden usar para priorizar las actividades, ¿no? Por ejemplo, o tareas, las tareas principales, después las tareas de mediana prioridad y después las tareas de baja prioridad. Hay otros que utilizan las filas para poder clasificarlas, pero por recursos, ¿no? Recurso A, tales tareas, recurso B, tales tareas, recurso C, tales tareas. ¿Bien? Actividad grupal, de Ballpoint Game, fábrica de aparatos. Bueno, eso se ve en el taller mismo, ¿no? Y tenemos acá el monitoreo del progreso, ¿no? ¿Qué técnicas usamos? ¿Qué herramientas usamos para el monitoreo de nuestras operaciones de Scrum? Tenemos acá el monitoreo de progreso, la gráfica de producto de Bundle, ¿no? Acá con esto nosotros, por ejemplo, ¿qué observamos en la gráfica? Vemos la velocidad prevista, vemos el Product Backlog en esfuerzo estimado y el sprint, ¿no? De días, ¿no? Entonces, cuando más avanzamos, cuando días más no estamos consumiendo los puntos de historia, ¿no? Y al final lo que se requiere es consumir todo, ¿no? Se finaliza la iteración en el día 8, entonces ahí ya se asume que todo se ha consumido, ¿no? En esta gráfica nos va a ayudar a medir si realmente en el día a día, en el momento indicado, estamos adelantados o estamos atrasados. Si estamos atrasados,
tenemos que tomar acciones correctivas. Uno de ellas es, por ejemplo, la replanificación del Sprint Backlog, ¿no? Hay que poner más recursos, hay que repriorizar, ¿no? Hay que colocarle mejores estimaciones, pero dentro de la estimación que se ha planificado dentro de una semana, ¿no? Entonces, el monitoreo de progreso, el gráfico del producto del Bloom, es una herramienta de planificación del propietario del producto que muestra visualmente la evolución prevista del producto, ¿no? Proyecta en el tiempo su construcción en base a la velocidad del equipo. En el eje Y de gráficos se registra el tiempo medido en sprint o en tiempo real, en el eje X el esfuerzo estimado para construir diferentes historias de usuario de la lista de productos. Bien, esta gráfica lo puede usar el Product Owner, pero también lo puede usar el equipo de desarrollo, ¿ya? O sea, no es una herramienta propia del dueño del producto, que puede ser similar, sí, ¿no? Que me parece que se llama Board Product, ¿no? Para el Product Owner, y el Board nomás, así nomás se lo utiliza el equipo de desarrollo. Que el equipo de desarrollo utilice esta gráfica en conjunto con su Kanban o su tablero de sprint. ¿Ya? Las dos herramientas lo usan, ¿no? Para monitorear, para controlar, para verificar, para darle seguimiento a sus tareas en el día a día. Y acá tenemos el monitoreo de progreso Purdom Chart, que es todo lo contrario, ¿no? Que se pone como máximo 100 puntos de historia de usuario y conforme pasa el tiempo yo voy disminuyendo, ¿no? Voy disminuyendo. Entonces la gráfica Burnham representa el trabajo pendiente de realizar a lo largo del tiempo, es decir, la velocidad a la que están completando los objetivos. Lo actualiza el equipo en el Scrum para comprobar si el ritmo de avance es el previsto o se puede ver comprometida en la entrega del sprint. La estrategia ágil para el seguimiento del proyecto se basa en medir el trabajo que falta, no el realizado. No siempre, en Scrum siempre tenemos que medir eso, saber eso. ¿Qué es lo que está faltando? Si hay recursos que están sin hacer nada, ¿no? Entonces, eso hay que hacer, ¿ya? Eso se detecta con esta gráfica. Y darle un seguimiento siempre, constantemente. Y acá tenemos un monitoreo de progreso, tenemos Burnham Chart, ¿no? Acá tenemos el Burnham Chart, ¿ya? Entonces, acá hemos hablado de Burnham Chart, y acá hemos hablado de gráfico de productos Burnham. Este Burnham es propio del Product Owner, pero acá tenemos otra gráfica Burnham Chart que es propio del equipo de desarrollo, ¿ya? Hay que tener bastante presente esto, ¿no? Entonces, el Burnham Chart, el día a día, cada miembro del equipo actualiza en la lista pendiente del sprint el tiempo que le queda en las tareas que van desarrollando hasta que termine, ¿no? Quedando a cero el tiempo pendiente, ¿no? Ya se pide. O que acá armamos una gráfica, por ejemplo, una línea de color roja y una línea de color azul que está en un inicio, está por encima, o sea, se ha iniciado mal. Pero después, conforme pasa el tiempo, la línea azul va por abajo. Entonces, en ese cruce de marrón con azul, ahí ha habido un punto de intersección, la cual ahí se han tomado acciones correctivas para mejorar eh, la línea. Entonces, va y hay una replanificación. Se mejora todas las actividades y la línea baja. La línea baja, ¿no? se va construyendo, ¿no? Dentro del estimado. Y después vemos que hay, está que sube, ¿no? Y después baja. Al final la idea es que se acabe en el tiempo establecido. Que se acabe en el tiempo establecido. Y que coincida la línea azul que coincida con la línea roja. En el proceso, en el camino puede ser que haya habido retraso, todo, pero la idea es que al final se llegue a cruzar la línea azul con la línea marrón, ¿no? Entonces, con esta información se actualiza el gráfico pendiente cada día, el esfuerzo pendiente total de todas las tareas que aún no se han terminado. En el eje Y del gráfico se registra el trabajo que aún falta por realizar y en el eje X se detallan los días de sprint. Ojo que en los talleres que nosotros realizamos también hacemos talleres de Burnham Chart y también hacemos talleres de gráfico de productos, ¿ya? Todos los talleres de Product Owner se van a colocar ahí en YouTube y todos los talleres para el Scrum Developer también se van a colocar ahí y también los talleres del Scrum Master. Bien. Bien, entonces eso es con respecto al webinar. Ojo que es un webinar nada más, ¿ya? No es un material extenso. En los talleres obviamente se comparten más materiales, hay más detalle para mostrar casuísticas, ejemplos, simulacros de preguntas,
Nosotros los preparamos para que se certifiquen como Scrum Master, tanto de SerVioi, como de CertiPro, como Exim de Fundamentos, ¿no? O también Scrum Master de Exim y también de Sermin, el Scrum Master, ¿ya? Todos tienen el mismo peso, y nada, hay algunos que cuestan más, otros cuestan menos, ¿ya? Ese es el precio que le define cada certificador. Ojo, hay que respetar los precios de cada certificadora, eso es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien compra algún material, se le brinda los materiales en físicos y también el acceso a portal web, en este caso es SerVioi, ¿no? Cuando es CertiPro, no, con CertiPro se le brindan solamente los materiales en PDF y el simulador de preguntas. Y después la asesoría sobre el proceso de certificación, también se le va a darle ¿no? un paso a paso en qué consiste, ¿no? Después tenemos un caso práctico real aplicado a una empresa privada en el sector de la telecomunicación, ¿no? A eso se lo brindamos. Los precios. Estos son precios respetando las políticas de cada certificadoras. En ISIN Scrum Fundamentos tenemos $150. SerVioi Scrum Master $90. CertiPro Scrum Master $100. Sermin Scrum Master $80. Son precios respetando los precios de venta como partner hacia el público, hacia los estudiantes de los profesionales, ¿ya? No se puede rebajar menos porque son precios respetando los precios de ¿no? Las políticas de cada certificadora. Bien, entonces me pueden escribir a mi WhatsApp, a mi correo, ¿no? Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda, soy ingeniero de sistemas con maestría y con especializaciones, con diplomaturas, ¿no? Para cualquier duda o cualquier certificación que deseen. Ojo, que estos precios son precios de cursos online, ¿no? O el alumno compra y el mismo alumno ya en forma autodidáctica se pone a estudiar. Pero si requieren una capacitación, por ejemplo, tanto en SerVioi, en CertiPro o Sermin, ya el precio cambia, ¿no? Ahí sería ya $150, ya por cada curso. En caso de Exim, ya cambia un poco más, serían $200. Bien, lo pueden pagar con PayPal o lo pueden pagar con transferencia bancaria, ¿ya? Cuando es PayPal hay que colocarle un 5% más, porque con PayPal hay que entender que el mismo PayPal le descuenta al quien deposita y al quien recoge ese dinero de PayPal, ¿ya? Ese es el negocio de PayPal, ¿ya? Siempre es un 5% más. Bien, espero que les haya gustado este webinar. Ojo que es un webinar con una información básica para hacer Scrum Master. Si desean certificarse, me escriben a mi correo o, ¿no? que es amador.izarra@gmail.com o me escriben un WhatsApp al 993-261-682. ¿No? La empresa a la cual yo estoy liderando o estoy como apoderado es Coricitex. Bien, es una empresa peruana que tiene 4 años de existencia en el mercado peruano con respecto a tecnología de la información. Somos partners de diferentes casas consultoras, no solamente de la que se está visualizando, ¿ya? Y también he hecho alianzas comerciales con otros partners de otras casas certificadoras, ¿no? Para poder difundir el conocimiento, ¿ya? Les sugiero que entren al Facebook y se asocien o se suscriban al grupo de Facebook para poder ahí compartir otros webinars, ¿no? O también al canal de YouTube, ¿no? Me buscan ahí, o si quieren saber el link, me escriben, ¿no? Me escriben a mi correo para que ahí ustedes puedan visualizar los diferentes vídeos que se van a alojar, ¿no? Porque se van a alojar vídeos de Kanban, de ISO, de Scrum Developer, de Scrum Product Owner, en fin. Al igual se va a alojar también simuladores, ¿no? Para la certificación de las diferentes casas certificadoras y también se va a alojar webinars y talleres, ¿ya? Y esos talleres es muy importante. Esos talleres también se va a alojar, son talleres dirigidos. Talleres, por ejemplo, para Product Owner, talleres para el Scrum Developer, talleres para el Scrum Master, talleres para Kanban, en fin. Bien, entonces eso es todo. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda, ahí está mi número de contacto. Cualquier persona interesada en certificarse, me escribe, se contacta conmigo, y yo con gusto le respondo. Hay que siempre respetar los precios, ¿no? De cada certificadoras, ¿no? Hay que darle validez al contenido, ¿ya, muchachos? De la información. Hay que reconocer, son certificaciones reconocidas internacionalmente. Bien, tienen un alto impacto en la sociedad.
y sobre todo para nosotros como profesionales. Bien, entonces, listo, entonces lo dejo, cualquier comentario me escriben, ¿ya? Suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a Facebook, me buscan por las redes sociales, por LinkedIn, con mi nombre, ¿no? Cualquier comentario, cualquier duda, ¿no? Y listo, estamos para servirle. Muchísimas gracias. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Forán. Muy buenas tardes.